Muchas gracias, doctora Juliana. Miren, ahora vamos a escuchar a Guadalupe Rodríguez, a Lupita, con la misma pregunta. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, pues la historia de signos lingüísticos, digamos, empieza. La UAM, como muchos de ustedes saben, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues surge en 1974. Y en el 79 se sale por primera vez una revista de la universidad, que es la revista Iztapalapa, que es una revista que abarca todas las áreas de ciencias sociales. Pero la UAM tiene departamentos, entonces el departamento de filosofía que se compone del área de historia, filosofía, letras hispánicas y lingüística, decide crear un anuario, el anuario Signos. Ese se crea en 1987. Y bueno, en ese momento el anuario responde a las necesidades del momento, ¿no? Que era pues publicar los avances de los profesores de cada una de estas áreas. Entonces, este anuario de signos se componía de estas 4 áreas. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que antes pues era todo como más fácil, ¿no? Sí, los artículos que se publicaban eran dictaminados, pero se dictaminaban entre colegas. Y bueno, pues ya sabías que pues se iba a publicar tu artículo en el año, ¿no? En el anuario. Pero con todos estos avances que se empiezan a dar, todas estas exigencias que empieza a haber en el ámbito académico, pues en 1999 el jefe de departamento que estaba en ese momento decide ya que el anuario no continúe y que se hagan revistas de cada área. Entonces se crea signos históricos, signos filosóficos, pero al área de lingüística y literatura las dejan juntas. Se crea signos literarios y lingüísticos, porque el argumento era que había pocas contribuciones. Son grupos como muy reducidos. Entonces, bueno, signos literarios y lingüísticos permanecen juntos durante 5 años. Cuando llega una evaluación de CONACYT, la primera evaluación a la que pudimos ingresar, pues obviamente una de las cosas que nos dicen es que pues hay mayor carga hacia un área que a la otra. Entonces no. Y bueno, otros detalles por ahí, ¿no? Que nos comentaron. En ese momento, entonces, quien estaba a cargo de la revista, había como una dirección de cada área, deciden ya separarse y crear las revistas de manera individual. Entonces ya en 2005, pues ya tenemos signos lingüísticos como tal y empezamos ya a trabajar de manera solita, digamos, pero uno de los problemas a los que justamente nos hemos enfrentado es que no teníamos suficientes colaboraciones. Entonces, bueno, sí se invita a mucha gente, pero nos encontramos con eso, aunque la revista en realidad habla de la lingüística en general, no se enfoca a un área específica. Pero las colaboraciones pues sí van llegando ahí poco a poco. Entonces uno de los problemas por los que hemos padecido, la verdad es que bastante, es que pues vamos retrasados. Y yo creo que un problema que le afecta mucho a cualquier revista es estar retrasada. Sobre todo con las exigencias actuales, ¿no? Ayer alguien lo comentaba, es que la revista es de enero a junio semestral, pero hay que publicarla el 1 de enero porque si no, ya vas retrasado. Entonces, bueno, pues resulta que de repente estamos publicando cosas de 2020 cuando nos llegaron en 2021. Digo, y eso porque ya ahorita más o menos nos estamos poniendo al día, pero ese es un problema. Entonces, bueno, sí nos ha costado porque también de repente hay quien nos dice, sí te dictamino y al final no nos entregan el dictamen. Este asunto también, lo del tequio. El problema es que no todos se comprometen. Nosotros le decimos, oiga, ¿nos puede ayudar a dictaminar? No, pues es que tengo mucho trabajo, ¿no? Digo, es que todos tenemos trabajo, pero todas las revistas necesitamos de todos. Si necesitamos autores, necesitamos dictaminadores. Los autores necesitan que los publiquemos. Y nosotros necesitamos que ellos nos ayuden a que estos artículos sean de calidad. Entonces, esa es una parte importante y esas son
como los problemas a los cuales nos hemos tenido que enfrentar. Y por supuesto, el equipo editorial pues es muy pequeño también, ¿no? Nosotros, bueno, somos 4 revistas. Yo soy la editora de las 4, pero solamente tengo un ayudante en cada revista. Entonces, eso impide que además cumplamos con todas las exigencias que en los últimos años nos están pidiendo. Sería todo para no pasarme del tiempo. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a ver qué nos dice Rocío Domínguez sobre este asunto. Ya vamos viendo la complejidad del surgimiento de las revistas, no importa en qué año sea. Sí, muchas gracias. Gracias, Celia. Bueno, primeramente, pues quiero agradecer esta invitación, ¿verdad?, a participar en este evento que, bueno, nos está a nosotros particularmente enseñando muchas cosas. Estamos aprendiendo mucho y, bueno, también antes de iniciar con lo que les quiero compartir, quiero también felicitar al Anuario de Letras por su 60 aniversario, ¿verdad? Que pues es todo un reto, ¿no? Sobre todo que las revistas surjan primeramente y después que se mantengan. Muchas felicidades. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo son los procesos de aparición? Yo les quiero comentar sobre nuestra revista, cómo es que aparece, ¿verdad? Yo creo que concretar un proyecto de revista, pues es un proceso bastante complejo, sobre todo cuando se trabaja en una institución joven. Yo creo que UABC, que es donde trabajamos, es una institución joven que no tiene mucha trayectoria editorial, que poco a poco ha ido haciendo un nombre, ¿verdad? Ha avanzado en sus proyectos de este tipo, pero es aún, yo creo que joven. Y bueno, aunado a esto, creo que también tenemos el problema del área de conocimiento. Nosotros iniciamos esta revista con la idea de dar difusión a lo que estábamos realizando dentro de nuestra facultad, la Facultad de Idiomas, donde empezábamos apenas a ofrecer licenciaturas en enseñanza de lenguas, en traducción, y bueno, estábamos ya madurando la idea de los posgrados. Entonces, bueno, yo creo que es un área de conocimiento pues bastante nueva en nuestro país en general, como nos comentaba mi colega Jitka, haciendo el recuento de cómo es que surge la profesionalización de nuestra área. Apenas en los años 80, 90, que empieza a cobrar fuerza. Entonces, bueno, sin embargo, debido a las políticas educativas en nuestro país, pues se nos dio oportunidad de formarnos en el área con universidades extranjeras, pero todo nuestro conocimiento se estaba quedando en las tesis, en nuestros anaqueles. Entonces, yo observé esa situación, ¿verdad? Veía que, pues que estábamos generando ya conocimiento y que este conocimiento se estaba quedando, como les comentaba, en estos libreros y que había que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso que tuvimos que dar fue concebir la idea que, bueno, su servidora inicia con esta idea, ¿verdad? De querer divulgar el trabajo que se gestaba en la facultad. Entonces, bueno, después procedimos a empezar a desarrollar la idea. Tratamos de definir los temas que se querían abordar en la revista, los contenidos, la tipología textual o las secciones, ¿verdad?, que iban a conformar la revista, el formato que iba a tener, los requisitos editoriales para las aportaciones. No se crean que en ese momento pensamos en todos los detalles. Poco a poco en el camino nos fuimos dando cuenta, bueno, que necesitábamos dar a conocer la revista, el proyecto primeramente, para que pudiéramos contar con aportaciones tanto de nuestros colegas como de los colegas de otras universidades. Entonces, cada vez que íbamos a algún evento académico, que en aquel momento pues era muy común que fuéramos a dar ponencias a distintos eventos, entonces llevábamos nuestros folletitos, ¿sí?, de la revista y empezamos a recibir aportaciones de otras universidades. Entonces esta fue la forma en que nosotros
concibimos esta idea inicial de la revista. Yo tenía cierta experiencia creando contenido para páginas web ya, sobre la enseñanza y aprendizaje de inglés principalmente. Y bueno, pues como les decía, mis colegas ya estaban terminando sus tesis de maestría en ese momento. Y bueno, sabíamos que lo que seguía, dado los indicadores que nos estaba marcando el sistema educativo, pues era que continuaran con sus doctorados, ¿no? Entonces, junto con una prestadora de servicio social que tenía cierta experiencia como editora en algún periódico, empezamos a afinar, ¿no?, los lineamientos, las características precisas de los textos que queríamos que se publicaran. Sin embargo, si se establecía lo que queríamos que se incluyera, eran pues ideas para que los profesores de lenguas, ¿verdad?, en este caso muy particular, pudieran mostrarnos, compartirnos ideas como técnicas de enseñanza, ¿no? Y también, bueno, reportes de investigación, reseñas de eventos académicos o libros. Bueno, cabe mencionar que nosotros teníamos ciertos referentes de otras revistas, ¿no?, que publicaban artículos sobre ideas prácticas para enseñar lenguas o bien marcos teóricos sobre la forma que se aprendía y enseñaban las lenguas extranjeras. No eran exactamente reportes de investigación, pero eran los referentes que nosotros teníamos. Entonces dijimos, bueno, yo creo que podemos nosotros también empezar a generar conocimiento de este tipo, aparte de que posteriormente ya se incorporaran, ¿verdad?, los reportes de investigación, ¿no? Eso vino posteriormente. Otra de nuestras preocupaciones también era el nombre, ¿no? Empezamos con un nombre que era Lingua, un nombre que pretendía hacer alusión a la unión de las lenguas, con la palabra en inglés link, la terminación gua de la palabra lengua en español. Y bueno, al empezar los trámites con Indautor sobre la reserva del nombre, pues nos dimos cuenta que ya había por ahí una editorial que tenía ese nombre. Entonces dijimos, no, pues ya no funciona. Entonces, bueno, ¿qué tal si le agregamos el pluri, ¿no? Entonces quedamos en plurilingua, que a decir de nuestra bienvenida, pues evoca a la diversidad lingüística y cultural en un mundo interconectado, dando pues un mejor sentido a lo que pretendíamos publicar en la revista. Bueno, otro aspecto a considerar siempre son estos trámites de Indautor. Para nosotros fue bastante complejo porque estábamos lejos del centro de la República. No teníamos una oficina local donde nosotros pudiésemos realizar los trámites. Era un terror para nosotros que cada vez que teníamos que ir a la Ciudad de México, pues tuviéramos algún error en el llenado de los formatos, ¿no? Porque eso implicaba que nos tuvieran que dar una nueva cita y bueno, habría que hacer un nuevo viaje. Entonces, bueno, no obstante, no dejamos la idea, ¿verdad?, de que nuestra revista debía de tener el ISSN. Y bueno, se convierte así en 2013 en nuestra primera revista ya con ISSN electrónica en nuestra institución, lo cual, bueno, también representó, por supuesto, un reto para nosotros muy grande, porque al inicio yo recuerdo que las revistas electrónicas pues no contaban con mucho prestigio, tal vez, bueno, porque las confundían con los blogs o las páginas web, en las que se publicaba pues lo que el autor quería sin ningún tipo de lineamiento ni control de calidad, ¿no? Afortunadamente el aspecto de visibilidad, yo creo, y la practicidad el diseño de una página, de una revista electrónica, pues pronto sobrepasó, ¿verdad?, esta desconfianza en los lectores y de las editoriales, pues dando paso impresionante, ¿no?, a la aparición de revistas electrónicas en el mundo de la academia, como lo podemos ver hoy en día, ¿no? Inclusive, pues hemos escuchado, ¿no?, durante estas jornadas que muchos ahora por la pandemia, ¿verdad?, ya no fue posible
continuar con la impresión de las revistas y que pues se convirtieron en revistas electrónicas, viendo ahora la posibilidad de no poder regresar a su formato impreso, que bueno, como les decía, en su momento era el más valorado, ¿no? Yo creo que el camino, pues, para conformar una revista hoy en día, si bien parece sencillo, ¿no? Porque tenemos acceso a la tecnología, es bastante difícil, ¿no? Sobre todo, poderla mantener. Nosotros, a pesar de que ya tenemos bastantitos años, seguimos, pues buscando mejores opciones, mejores formas de ofrecer nuestra revista, de darle un mejor formato también, que es algo que nos preocupa, porque bueno, esta revista inicia como proyecto personal, yo creo, ¿no? Definitivamente, y bueno, involucro a mis colegas, los llevo en este camino. Y bueno, ahora tenemos una revista que hay que tratar de fortalecer. Yo algo que he visualizado es que iniciamos, ¿verdad? Empezamos a publicar con las ideas iniciales. Sin embargo, bueno, yo creo que los indicadores que se nos piden en las instituciones hoy en día, ¿verdad? Los requisitos que se requieren ahora, académicos, nos sobrepasaron, ¿sí? Estos requisitos fueron más rápidos que la evolución de nuestra revista. Yo creo que sí nos quedamos un poquito atrás y tenemos que buscar formas, ¿no? Porque ya tenemos la revista, ya tenemos cierta trayectoria y creo que, bueno, tenemos que trabajar más duro en consolidarlo, ¿no? Yo Bien, creo que, gracias. muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar a la pregunta 3, que no es una pregunta sencilla, no de responder, sino por las implicaciones que tiene. Y tiene que ver con la desaparición de una revista. ¿Cómo desaparece? ¿Cuál es la huella que deja una revista de lingüística que desaparece? Hay muchas razones y muchas explicaciones que podemos encontrar en estos fenómenos. Pueden ser presiones económicas, pueden ser presiones tecnológicas, pueden ser presiones de muchos tipos. Entonces, no están aquí para hablar de la desaparición de pero sí como autores, sí como evaluadores, sí como dictaminadores, de pronto conocemos la desaparición de una revista y puede que le echemos de menos, porque eran espacios que permitían la difusión de cierto tipo de trabajos y por razones varias desaparecen. Entonces, la idea es hablar sobre este tema. Estamos en la pregunta 3, nos quedan 20 minutos para dar espacio a las preguntas, así que es muy probable que no lleguemos a la cuarta pregunta porque todas se han ido pasando un poquitín. Entonces, sí les pido que en esta ocasión me hagan caso cuando les haga así y empiece a sonar la alerta para que todas puedan hablar. ¿De acuerdo? Entonces, Rocío Molina, ¿puedes empezar? Muchas gracias. Bueno, nada más una cortita felicitación y para no comerme el tiempo. Gracias por la invitación. Cuando nos repartimos las preguntas y me tocó, o sea, reflexionar sobre cómo desaparece y qué huella deja una revista, lo primero que me vino a la mente fue como pensar en el miedo que deja después de tanto trabajo de esfuerzo de un grupo de editores y responsables y el cuerpo de académicos que se hizo responsable de un proyecto editorial como cualquier otro, ¿no? Y empecé a listar como, o sea, razones por las que podría desaparecer Plurilingua, ¿no? Pensando qué podría pasar. Entonces, el primero que se me ocurrió, que no es el caso de nuestra revista, pues es la migración al formato digital, que pudo haber sido el talón de Aquiles para algunas revistas, ¿no? La mutación de la cultura del papel a la cultura cibernética seguramente obligó a muchos editoriales, a equipos editoriales a renovar sus proyectos y muy probablemente a despojarse de tradiciones muy, muy arraigadas, ¿no?
por un lado, ¿no? Ver que la gran tarea que hicieron para digitalizar, escanear los primeros números de la revista de Alfal, por ejemplo, ¿no? La continuación del proyecto, la segunda idea que se me ocurre con respecto a qué podría pasar para la desaparición de una revista, pues la continuación del proyecto editorial puede no seguir siendo ya atractivo para la generación siguiente, la generación que nos releva, ¿no? El grupo académico cambia, los actores responsables de las revistas podrían cambiar, y pues parte de las transformaciones naturales de una revista es la renovación de este equipo editorial, ¿no? Y creo que la responsabilidad de quienes ahora estamos formando parte del equipo, a las que estamos responsables actualmente, pues deberíamos dejar, y como lo comentó ya Rocío, un proyecto suficientemente encaminado y arraigado no solamente al exterior, sino también al interior de la facultad y el grupo académico en el que formamos parte, y además ir involucrando poco a poco a los nuevos responsables para que el relevo generacional sea lo más orgánico posible. Por ejemplo, en el caso de Plurilingua, que encabezada todavía por su fundadora, tenemos como tarea pendiente sumar a colaboradores que entiendan y si les apasione el trabajo artesanal, el cual no es ni poco ni sencillo, como ya en todas las mesas lo han comentado, que significa editar una revista. Además, estar dispuestos a dedicarle ese tiempo extra de gestión, correos, presiones de tiempo, que come tiempo de la vida personal, y creo que se comentó en la primera mesa que de pronto se trabaja en tiempos libres y también come tiempo de la producción académica propia y de el resto de compromisos como profesores tenemos, ¿no? Una tercera idea que se me ocurre sobre la desaparición podría deberse también a las políticas institucionales. Plurilingua, al ser una revista de una entidad pública, los recursos para su edición y publicación, según la clasificación de López Cordero 2005, son del tercer nivel. Dado que la institución le imprime los problemas propios de la dependencia administrativa, por ejemplo, bajos presupuestos de operación, cambios de funcionarios, que a la larga favorecen la interrupción de su periodicidad, distribución y difusión, ¿no? Y por último, en cuanto a la desaparición, la idea la idea de que la revista deja de ser atractiva por lo que todos, creo que varios colegas han comentado, pues la falta de recursos deriva a una infraestructura pobre que es requerida para que la revista pudiera anhelar a estar en índices o catálogos que son ahora actualmente de exigencia para las publicaciones. Que ellos representan altas puntuaciones para la productividad académica, que esto que ya también se ha mencionado, y esto al ser poco atractiva, una revista pues recibe pocas colaboraciones porque ya no es elegida para hacer divulgar el conocimiento, ¿no? En cuanto a las huellas, cuando pensé sobre huellas, pensé en huellas en diferentes esferas, ¿no? Las huellas que dejaría al interior como producto académico, como producto o proyecto al interior de quienes formamos parte de la revista, como los colaboradores, quienes amablemente nos envían sus textos, y los lectores. Y por otro lado, pues podría ser la facultad, ¿no? En primer lugar, si Plurilingua hoy desapareciera, que tocó madera, pues dejaría huella en la facultad como en los inicios de la vida académica de un grupo, ¿no? Que la vio nacer. Las huellas que podría dejar de los primeros colaboradores, aquellos estudiantes estudiantes de posgrado o estudiantes de maestría que vieron concretizados sus trabajos publicados, ¿no? Que vivieron la experiencia de ser revisados, como Jitka lo comentó al principio, fuera del aula, más allá de sus profesores, o sea, que tuvieran el rigor o tratar de enseñarles el rigor académico de lo que implica estar en una publicación como una revista electrónica, ¿no? Y bueno, por otro lado, la revista, pues en general son patrimonio intelectual, ¿no? Se convierten en un registro de distintos momentos del conocimiento, eso sin duda. Y bueno, ya termino. Y la tipología textual es lo único que quería comentar. O sea, el cambio de tipología textual que se vienen publicando en diferentes momentos de los proyectos editoriales. Claro, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Rocío. Es turno de Juliana de la Mora. No, perdón, sí. ¿Sí? Sí. Pensé que, muy bien, gracias. Bueno, coincido plenamente con todo lo que dijo Rocío. Yo creo que
ser una revista de una universidad pequeña, pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? En términos de la permanencia y la huella que puede tener. Como yo les comentaba al principio, en el caso de CEMAS, la Universidad Autónoma de Querétaro no tiene un departamento de publicaciones periódicas, o sea, tienen un consejo editorial, pero que hacen fundamentalmente libros. Entonces, para el trabajo de publicaciones periódicas no hay nadie encargado de hacer esto. Entonces, lo hemos tenido que hacer nosotros, hemos tenido que mandar pues a los estudiantes a tomar cursos, pedir recursos de la universidad, y pues la verdad es que tampoco hay como pues no quiero decir un gran interés, pero somos de las pocas revistas que están en este momento, ¿no?, tan importante, en el que requerimos el apoyo porque vamos en la línea, ¿no? Nos parece que sí, o la revista crece y se le da continuidad, o se detiene el proceso. Entonces creo que pues esta cuestión también es muy individual, ¿no? Según el caso de cada institución. La UNAM, por ejemplo, sé que tiene pues todo un departamento de publicaciones periódicas que ofrecen incluso apoyo a otras universidades, en fin, y bueno, pues esto en la UAC pues es un sueño, ¿no? Que no tenemos. A veces también la gente que se encarga de hacer estos trámites, en nuestro caso pues tenemos una representante legal, no es gente que esté familiarizada con las publicaciones ni con temas editoriales. Entonces es gente que no tiene idea de la importancia de hacer las cosas a tiempo o de acelerar estos procesos, ¿no? Para ellos es, pues, al final de cuentas, un trámite burocrático, pero que para una revista tiene muchas implicaciones, ¿no? Perder el registro, que ya nos pasó porque no hubo seguimiento, ya teníamos el registro, la reserva del registro del nombre, lo perdimos porque la universidad no le dio seguimiento, y desafortunadamente es un trámite que no podemos hacer nosotros individualmente, ¿no? Tiene que ser un representante legal de la universidad. Bueno, una infinidad de trabas que hemos tenido, problemas, y que bueno, la pandemia les ha venido muy bien como excusa también, ¿no? No sabemos de qué parte, pero los temas con Indautor, en 2 años no hemos podido sacar el ISSN, y bueno, pues no quiero ni pensar en lo que nos espera con la indexación, pero bueno, pues estamos, me parece que todos en ese camino, ¿no? Como revistas jóvenes. Creo que también hay un papel muy, muy importante de las instituciones, del apoyo institucional y del compromiso y de esta visión de la importancia que tienen las ciencias sociales, ¿no? Porque muchas veces se nos cuestiona, bueno, y ustedes como... Por ahí lo dijo Adolfo, ¿no? Que que hacíamos cosas absurdas, sin sentido, quizá, ¿no? Y siempre es el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué problema resuelven ustedes como lingüistas, o qué problema resuelve tu revista? Y claro, pues al ser problemas de índole ideológico, de índole social, en fin, ser mejores personas, no sé, es mucho más difícil, ¿no? Que se mantenga una revista de humanidades, ¿no? Por encima, pues se les da la preferencia a las revistas de las ciencias duras, como por ejemplo es el caso de las universidades, en las que si hay que decidir sobre una revista, pues no me queda la menor duda que se irían por una revista de química, medicina, alimentos, en fin, ¿no? No somos la prioridad las humanidades. Entonces, bueno, este es otro riesgo que corremos. Y si bien la virtualidad o tener las revistas en línea nos da pues muchos beneficios, creo que también es necesario poner en perspectiva todo lo que requiere una revista en línea, ¿no? Porque pareciera, pues, que es un proceso mucho más sencillo de alguna manera, pero no lo es, ¿no? Todos los procesos involucrados, lo que les decía, el marcaje HTML, el uso de programas muy específicos, InDesign, el aprender a manejar la plataforma del Open Journal System y no tener a nadie en la universidad que nos ayude con esto, pues nos ha obligado a ser autodidactas y a aprender y a cometer errores, en fin, ¿no? Entonces creo que eso también es un problema del que necesitamos hablar, ¿no? De cómo se va a hacer esta transición y todo lo que se necesita para hacer esta transición, ¿no? Necesitamos recursos humanos, gente que sepa hacer esto, porque
la formación que tenemos, o la poca formación en mi caso, que acabo de iniciar en estas cuestiones, pues no nos da ni el tiempo tampoco para aprender todo lo que necesitamos aprender o saber cuando hacemos esta migración a, bueno, que nosotros no la tuvimos que hacer, pero que al final de cuentas dentro de las revistas en línea hay también muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos serían, digamos, como que los puntos más álgidos donde se puede dar el desaparecer una revista, ¿no? Nosotros lo hemos vivido en carne propia y hemos visto el riesgo latente que hay de perder la continuidad de la revista por falta de apoyo institucional. En fin, ¿no? Creo que es algo que, pues, todas las revistas jóvenes tenemos ahí ese peligro latente de no tener suficientes colaboraciones porque todavía no contamos con el ISSN, pero bueno, seguimos trabajando y la huella, pues me parece que todos coincidimos, ¿no? El conocimiento, sin duda, la formación, en nuestro caso de los jóvenes lingüistas, la colaboración, la cooperación, el diálogo, creo que son pues huellas que cualquier revista, al igual que cualquier ámbito del conocimiento debe dejar y bueno, esperemos que no sea el caso y que no tengamos que pensar a corto plazo en la huella que puede dejar SEMA si desaparece. Me gustaría pensar en la huella que podríamos dejar y en la continuidad. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. María Jesús Torrens, ¿te escuchamos? Bueno, yo escuchando a las colegas que me han precedido, bueno, en primer lugar, desde luego, coincido con todo lo que han expuesto ellas. Rocío lo ha enumerado de forma muy clara. Creo que son todos riesgos reales, pero simplemente porque quizás se tenga la impresión de que una revista como la de Filología Española no tiene ningún riesgo ni lo tenemos todo muy fácil. Pues la verdad es que la revista de Filología Española se sigue haciendo de manera artesanal, por así decirlo. O sea, la responsabilidad cae sobre dos personas, la directora y el secretario. Gran parte de la responsabilidad, o sea, todos los procesos, no utilizamos el gestor OJS todavía, lo que significa que todo es por correo electrónico con los autores, con los evaluadores, que son muchos, porque imaginaos, claro, tenemos muchas propuestas. Entonces, quiero decir que tenemos que, la verdad que sobre nuestras espaldas recae mucho trabajo y mucha responsabilidad para mantener la revista en su nivel, ¿no? Y eso yo a veces aprecio en otros colegas del Consejo de Redacción que yo creo que les asusta un poco, ¿no? Porque los mandatos en la revista son de 8 años máximo, o sea, dos mandatos de 4 años en lo máximo. Yo el año que viene ya la dejo y en parte lo sentiré, en parte será una gran liberación porque es muchísimo el trabajo, por supuesto no se nos paga, no se nos resta productividad y es mucha responsabilidad una revista mantenerla en un nivel adecuado y sobre todo ese trabajo diario de escribir a todos los que participan y colaboran en la revista, ¿no? Es verdad que creo que es, bueno, creo que sería imperdonable, ¿no? que dejara la institución, dejara que se perdiera una revista así, pero a veces nos han dicho que la rentabilidad en el CSIC, la cuestión de rentabilidad es muy importante. Entonces, la revista creo que no tiene pérdidas, increíblemente, ¿no? Pero a veces cuando solicitamos ciertas cosas nos recuerdan que en fin, no todo es eterno, digamos. Bien, sí quisiera, me voy a permitir una nota que no, porque no puedo añadir nada realmente de interés a lo que se ha expuesto. Sí, la revista de Filología Española, una nota histórica.
pudo desaparecer durante los años de la Guerra Civil. Un año dejó de publicarse, pero ese riesgo de desaparición muy real dio lugar, como saben ustedes, justamente a la creación al final, de la revista de Filología Hispánica, en primer lugar, que así se llamó, en Buenos Aires, con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes estuvo unos años en el Centro de Estudios Históricos, trabajó mucho para la revista y lo dice, todo lo que tuvo que trabajar, que realmente en parte se queja porque siempre ha sido un trabajo enorme. Del 14 al 24 estuvo en España, estuvo allí, y cuando volvió diplomático como diplomático a Argentina, a Buenos Aires, pues se encontró con Amado Alonso y Enrique Zureña, y allí crearon la nueva revista de filología, la revista de Filología Hispánica, por el temor, porque realmente corría un riesgo real. Podía desaparecer la revista de Filología Española, y se sabía, o sea, eran muy conscientes de la importancia de la creación de esta revista como parte fundamental de esa renovación de la filología. Y cuando la revista de Filología Hispánica, por otras circunstancias histórico-políticas, también tiene que desaparecer, es Alfonso Reyes quien crea la nueva revista de Filología Hispánica en el Colegio ya de México, y ahí se queda, y por eso o sea, es hija o nieta, como explica Mario Pedrazuela en un artículo de 2015 publicado en la nueva revista de Filología Hispánica. Y bueno, simplemente señalar cómo ese riesgo de desaparición dio lugar a algo tan hermoso, ¿no?, como la creación de otra revista, del mismo prestigio, ¿no?, y de la misma valía, y cómo se han mantenido las dos, simplemente como una nota que estuvo a punto de ocurrir una tragedia y el resultado fue realmente satisfactorio, ¿no?, por esta continuación de estos trabajos y la ayuda que luego supuso para los exiliados, pues el poder venir a México y trabajar y colaborar en la nueva revista de Filología Hispánica. Simplemente esa nota histórica que me apetecía recordar, dado el contexto de estas jornadas. Muchas gracias. Importantísima la nota, María Jesús. Muchas gracias. Escuchamos a María Guadalupe Rodríguez. Sí, bueno, el peligro de desaparecer yo creo que no es solamente de las revistas jóvenes, como comenta Juliana, en realidad es para todos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver aquí? El proyecto, cuando se crea una revista, ¿el proyecto es personal o institucional? Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es que sea un proyecto institucional para poder tener el apoyo a todo esto que necesitamos. Porque muchas veces hemos encontrado revistas que han sido proyectos y resulta que mientras esa persona está ahí, todo funciona muy bien. En cuanto llega a faltar el fundador de la revista, de repente se viene abajo. ¿Por qué? Porque los amigos, los alumnos, toda la red que esta persona había creado, pues deja como que desaparece de momento, ¿no? Entonces aquí lo importante es reactivar esa red, no permitir que si, bueno, ya se fue el fundador, pues hay que reactivar, atraer a esa red de colaboradores que tenía para que la revista siga creciendo. Pero sobre todo, contar con el apoyo institucional, ya sea de una universidad pública o de alguna asociación, porque sabemos que hay algunas revistas que son fundadas por algunas asociaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y la otra, pues es que tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo. Porque no es lo mismo cuando empezamos la revista hace 50 años, donde todo era en papel. Después, bueno, la tecnología nos ha ayudado y podíamos tener como dictámenes más rápido porque los hacíamos por correo electrónico. Pero el asunto es que ahorita hay un montón de exigencias que tenemos que estar cumpliendo. Que si hay que hacer en formatos XML para la preservación, que si el HTML, que si hacemos el ebook del artículo, que hay que estar actualizando, que hay que estar promocionándonos en las redes sociales, ¿no? Todas estas cositas que van ahí como generando un plus, estar en los índices.
Pues obviamente, pero también implica trabajo y de repente si no tenemos la suficiente capacidad para cubrir con todo, pues ¿cómo le hacemos, no? Nosotros, por ejemplo, no hemos entrado a ninguna red social y no es porque no nos interese. Lo que pasa es que si tú pones una red social de tu revista, hay que atenderla. No es nada más, bueno, sí tengo Facebook, pero pues entro cuando yo quiero, ¿no? A veces pasan meses y yo no entro a mi Facebook. El de la revista hay que revisarlo diario. ¿Por qué? Porque siempre hay preguntas, comentarios, entonces hay que atender eso. Pero, ¿por qué no le entramos? Pues porque no tenemos el personal o alguien más que nos ayude, digo. Y otra de las situaciones que encontramos también es las instituciones a veces voltean a vernos como revista cuando ya estamos en un índice, ¿no? Entonces ya empiezan a preocuparse. Pero de repente ni siquiera el trabajo que hace el director es honorario, porque a veces en las evaluaciones ni siquiera se le contempla con un buen puntaje. No recibe, o bueno, no sé, en el caso de la UAM, no reciben un pago extra por ser directores. Y en realidad es mucho tiempo el que se le tiene que invertir a una revista. Entonces, yo creo que todas esas cosas son los que a veces influyen para que una revista desaparezca, ¿no? Pero yo por eso creo que en lugar de crear nuevas, quizá habría que ver cómo hacemos que esas revistas que han tenido una muy buena trayectoria se apuntalen y no dejarlas morir. Gracias. Está apagado el micrófono, doctora Celia. Perdón, muchísimas gracias, María. Tenemos 15 minutos. Tenemos dos posibilidades, que cada quien tenga 2 minutos para hablar de un tema bastante complejo, que es cómo vive una revista las transformaciones a través del tiempo, o que dejemos esto libre y veamos si el público tiene preguntas o si alguno de los que están aquí presentes las tiene. Me parecería más rico porque si no vamos a entrar a un tema que no nos va a dar tiempo de salir. Entonces, no sé, aquí en el chat por el momento no hay pregunta alguna, pero no sé si en alguna otra red haya. Judith o María. Sí, Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. No solo en YouTube hay una propuesta de Lourdes Gabaldón, dice mayor difusión, sobre todo acercar las revistas a los alumnos para que se acostumbren a usarlas. Hay que aprovechar las que estén en línea. Es todo. Claro, totalmente de acuerdo. María, ¿hay alguna? No, doctora, acá en el chat no hay nada. Bien, muchas gracias. ¿Alguno de los otros panelistas tiene interés en manifestar algún punto de vista o hacer alguna pregunta? No veo manos levantadas, no veo, creo que tienen posibilidad de abrir su cámara y preguntar. Y si no, le damos 2 minutos a cada quien. Ese fue para mí. Le damos 2 minutos a cada quien para que cierre, para que haga alguna réplica o contrarréplica o algún comentario a lo que dijeron las otras panelistas. Podemos seguir el orden que teníamos para la pregunta 4, solo como para hacer un comentario final. ¿Sí? Vamos a ver. María Guadalupe Rodríguez empieza. Yo nada más este asunto de que sí tenemos que actualizarnos. Hay muchas cosas, muchos puntos de discusión en los últimos años que hemos estado viendo. Ahorita algo que me parece que necesitamos un foro, por supuesto, para discutir este asunto del lenguaje inclusivo, ¿no? Que es un tema que de repente a muchos decimos, ¿qué hacemos? ¿Lo incluimos? ¿No lo incluimos? ¿Qué pasa con nuestras revistas? ¿No? Entonces yo nada más cerraría con eso y felicitarlos porque creo que ha sido un foro de reflexión muy interesante estos 2 días. Muy bien, pues sí que lo ha sido para todos porque se han tocado temas muy, muy importantes. Rocío Domínguez, ¿quieres hacer algún comentario final? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que toda revista pues debe evolucionar, haciendo alusión a esta última pregunta que dejamos en el tintero. Y bueno, se debe de modificar siempre y tomar pues rumbos distintos, acordes a la realidad de las instituciones y las demandas del entorno, ya que estas no son estáticas. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir evolucionando de acuerdo a estas necesidades, tenemos que ir considerando nuevos
nuevos indicadores, debemos de ajustarnos, ¿verdad?, a lo que se requiere. Por lo tanto, pues siempre estamos en constante cambio y búsqueda de mejora de las revistas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Vamos a ver. Rocío Molina, ¿quieres hacer algún comentario final? Pues algo chiquitito nada más. Ahora sí agradecer infinitamente la invitación. Aprendí, creo mis compañeras y yo coincidimos en que aprendimos mucho. Me llevo con un cuaderno lleno de notas. Y agradecerlos todo lo que compartieron los colegas, porque finalmente me di cuenta que todos tienen los mismos, todos padecemos del mismo dolor de pronto. Y bueno, es todo. Gracias. Muy bien. Juliana de la Mora, ¿quieres algún comentario final? Gracias, pues únicamente agradecerles por la organización del evento. La verdad es que para nosotros, que somos una revista muy, muy joven, ha sido sumamente enriquecedor. Hemos aprendido muchísimo de gente con mucha experiencia y mucha trayectoria. Y creo que si hay algo que queda claro es la necesidad de hacer estos foros entre pues la gente que trabaja con las revistas, ¿no? Hay gente con muchísima experiencia de la que podemos aprender muchísimo, errores que ya se han cometido y que podemos no cometer. Creo que sí es sumamente necesario, ¿no?, abrir el espacio para estos foros y agradecerles por haber hecho posible este foro. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana. María de Jesús Torrens, ¿algún comentario final? Bueno, solamente tomando lo que ha dicho Rocío Domínguez sobre la necesidad de adaptarse, pues sí, lo que pasa es que nos encontramos en una situación que es casi dramática, de adaptarse o morir, ¿no? En muchos casos. Pero yo creo que hay dos tipos de adaptación, o sea, una adaptación natural, por ejemplo, a los contenidos y a nuevos formatos, como el formato electrónico de acceso abierto, que a mí me parece fundamental, al menos en las revistas, lógicamente, de instituciones públicas. Y otra cosa son esas adaptaciones impuestas que no mejoran la calidad de las revistas. Y a mí eso, para mí eso es una inquietud fundamental, porque muchos de los cambios, la revista de Filología Española en sus 106-107 años apenas ha evolucionado, por así decirlo, pero ha evolucionado muchísimo en los últimos 10-15 años. ¿Por qué? Por esta necesidad de adaptarse a estos parámetros, a estos estándares internacionales que no han mejorado, algunos sí, pero algunos ya se hacían, como la evaluación externa, ¿no? Pero otros no han mejorado realmente la calidad de las revistas y de los artículos, que debería ser el objetivo de todos estos criterios internacionales. Y muchísimas gracias por el foro y por haberme permitido participar. Muchísimas gracias. Bueno, hay mucho que reflexionar a partir de lo que se ha dicho, no solamente en esta mesa, sino en las mesas precedentes. Creo que ahora vendrá la clausura, pero creo que nos vamos con muchas preguntas, con mucha información muy valiosa para reflexionar. Y esto último que señala María Jesús Torrens, a mí me queda la cabeza dando vueltas, porque es cierto, hay que adaptarse a ciertas cosas, pero hay adaptaciones que tendríamos que cuestionar y decidir si queremos o no ceñirnos a un conjunto de imposiciones, que lo señalaba el doctor Adolfo Elizaicín. Es como esta superestructura que de golpe te está matando y te está ahogando con las exigencias de tiempo, con las exigencias de esos conteos y esos parámetros que miden y contabilizan cosas que no siempre pasan por la calidad. Y habrá también que discutir qué posibilidades tenemos de transitar al margen de todos estos parámetros o no. Pero bueno, creo que eso queda para todo un foro de discusión amplísimo, que va desde las sutilezas de cuáles son las normas que debes aplicar, si APA, si Chicago, si tal, y de pronto a mí me dicen, tienes que poner el título con todas las mayúsculas iniciales de cada palabra, y yo digo, es que esa no es la norma del español. Bueno, pero es lo que establece APA, y yo digo, a ver, y me cuesta,
¿no? Me revelo frente a ciertas cosas, pero de pronto lo tienes que hacer porque si no, no te publican. Entonces creo que eso es tema de reflexión muy vasto que queda ahí pendiente para futuros encuentros. Yo quiero nada más terminar dándole las gracias a todas las participantes porque en todo momento, mientras estuve en intercambios por correo electrónico, mostraron una enorme disposición para participar, para considerar la dinámica de participación, etcétera. Lamento que el doctor José Luis Iturrias no haya logrado resolver su tema tecnológico para conectarse y bueno, de verdad les agradezco muchísimo a cada una su tiempo y su esmero en preparar la participación del día de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos 4 minutos. No sé, María Ángeles, ¿qué sugieres? Si los damos para que... quieren, podemos descansar un momentito y a las 2:15 pasamos a las conclusiones. Ok, entonces en 4 minutos ¿sí, no? Estamos aquí otra vez. Sí, quiero comentar que hubiera sido muy interesante que el doctor Iturrios hubiera podido participar, porque precisamente su revista que se publicó durante muchos años tuvo que desaparecer. Entonces él nos hubiera iluminado bastante sobre los problemas por los que atravesó para dejar de hacerla, ¿sí? Pero bueno, ni modo, la tecnología a veces es tirana y precisamente por un problema tecnológico pues no pudo estar con nosotros. Que había 2 técnicos, creo, tratándole de arreglar su computadora y todavía ayer en la noche escribió que tenía esperanzas de poderse conectar, pero pues evidentemente no. Entonces sí es una pena que no haya estado, pero bueno, felicidades a todas. Muy bien. Muchísimas gracias. Y muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. La verdad. Entonces nos vamos a descansar un rato, 3 minutos. 3 minutos. Y regresamos.